Hola, estimados suscriptores, nuevamente les traigo el contenido sobre cómo la Corte Interamericana, siendo un tribunal internacional, condena a México, ordenando que elimine la prisión preventiva oficiosa. Estos son buenas noticias para miles de personas que están siendo víctimas en un centro de reclusión, llamados también cárceles. El día de hoy tengo en mi poder el resumen de la Corte, la sentencia que emitió después de haber deliberado cuidadosamente este honorable tribunal. Ya desde hace algunos días estábamos comentando sobre eh, los frutos que no ha rendido o los objetivos que no ha cumplido o logrado la imposición de esta medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. El Alto Tribunal Internacional ha condenado a México en un fallo histórico, en el que además ordena al país eliminar la figura polémica de la prisión preventiva oficiosa. El día de ayer comentábamos que no se ha reducido los altos niveles delincuenciales. Pues hoy quiero compartirles a ustedes que la Corte declaró la responsabilidad internacional del Estado de México por la violación de los derechos a la integridad personal, a la libertad personal, a las garantías judiciales y a la igualdad ante la ley y ante la protección judicial. Esta ha sido la sentencia que a continuación daré lectura. Y prácticamente será solo un resumen, porque la sentencia, ustedes saben, ustedes estudiantes de Derecho, saben que son muchas fojas. Pero esta sentencia pone contra las cuerdas a la Constitución mexicana. El día de ayer comentábamos que el fundamento legal de la prisión preventiva oficiosa se prevé en el artículo 19 de la Carta Magna, donde se recoge la figura de la prisión preventiva, lo malamente llamada oficiosa. Esta es una medida que envía de forma automática a la cárcel a los acusados en una serie de delitos, que en la primera fase del proceso judicial, sin que lo decida un juez, es un encarcelamiento por adelantado. Ayer comentábamos que es un limbo. Esta deficiencia en la legislación, en la conservación de la Suprema Corte de la Justicia, debe de ser corregida. En México se aplica para un catálogo de 16 crímenes que leímos en el tutorial anterior, que va desde el feminicidio o el secuestro hasta el simple robo dentro de una vivienda. Esto no quiere decir que nosotros y la Corte esté de acuerdo con la impunidad, de ninguna manera. Sin embargo, está salvaguardando los derechos humanos que hemos mencionado con antelación. La resolución de la Corte Interamericana vuelve a recordar los fallos de esta figura. El Tribunal Internacional, conocido como la Corte Interamericana, indicó que el artículo 19 de la Constitución era contrario a la Convención Americana, pues la Corte advirtió que esa norma no menciona las finalidades de la prisión preventiva, ni tampoco menciona los peligros procesales que buscaría precaver, ni tampoco la exigencia de hacer un análisis de la necesidad de la medida frente a otras
medidas menos lesivas para los derechos de la persona procesada, como lo serían las medidas alternativas a la privación de la libertad. Así señala la sentencia. Además, limita el rol del juez y supone un acto que deviene exento de todo control real, impidiendo al imputado controvertir los hechos o discutir su fundamento. En lo que se refiere a la figura de la prisión preventiva oficiosa, esta Corte ordena al Estado, como lo ha hecho en otros casos, adecuar su ordenamiento jurídico, incluyendo sus disposiciones constitucionales, para que sea compatible con la Convención Americana. La mayoría que contemplamos y que es una prioridad el salvaguardar los derechos humanos, estamos de acuerdo con la resolución, la sentencia de este tribunal, ya que la desaparición de la prisión preventiva oficiosa atañería, afectaría a miles de personas que están en prisión sin una condena. Dicho de otra manera, la desaparición, o sea, si la Suprema Corte de Justicia de la Nación Mexicana adecúa el sistema de impartición de justicia, favorecería a miles de personas. Decíamos en el tutorial anterior que más de 92,000 personas están padeciendo, están sufriendo, sus derechos están siendo lesionados. Más de 92,000 personas en toda la República Mexicana tienen impuesta esta medida cautelar que desagradablemente se llama esta medida prisión preventiva oficiosa. Y dicho entonces en palabras llanas, la desaparición de esta prisión preventiva oficiosa beneficiaría a miles de personas y millones de familiares agradecerían a la Suprema Corte esta desaparición de la prisión preventiva oficiosa. La repito mucho porque para mí representa un grande conflicto al enterarme de forma cercana que hay miles de personas padeciendo como reclusos esta medida cautelar impuesta. Entonces, estamos de acuerdo con esta sentencia donde la Suprema Corte tendrá que acatar, tendrá que adecuar, tendrá que responder positivamente a la sentencia de la Corte Interamericana. Es decir, muchos beneficiarían muchos familiares estarían agradecidos o muchos de los reclusos se verían beneficiados. Amigo suscriptor, si conoces de algunas personas, amigos, familiares, que estén padeciendo esta medida impuesta, debes de alegrarte porque hoy podrás incluir ya como referencia, podrás incluir esta sentencia. Tu abogado o tus familiares podrán utilizar esta sentencia para poder liberar a algún familiar o amigo que esté recluso y que esté padeciendo y que incluso no solamente tengan 2 años de prisión preventiva o que rebase esta cantidad, porque les decía que por experiencia
conocí personas que tienen 5 años, 10 años de los que yo conocí. No conocía personas que tengan más años, pero conocí personas que rebasan los 2 años de prisión preventiva. Y al encontrarme con este resumen de sentencia, considero que para ti también debe de ser, pues, una agradable noticia. Hasta el día de hoy, no se sabe cuántas personas exactamente estén padeciendo esta medida cautelar, puesto que el Ejecutivo no ha ofrecido o publicado datos desglosados de cuántos presos estén sufriendo la imposición de esta figura. Sin embargo, no sería una liberación inmediata, sino que los abogados podrían solicitar entonces al juez de cada imputado que revise su situación ahora bajo la sombra de esta sentencia de la Corte Interamericana. Esta es una agradable noticia. La Constitución pone como máximo 2 años en prisión preventiva oficiosa. La realidad es que la saturación de los tribunales y los eternos procesos judiciales mantienen atrapadas a las personas durante muchos años en la cárcel y, lo peor, sin condena. Esto es lesivo. Esto tendría que nuestros legisladores y principalmente la Suprema Corte tendría que debatir nuevamente este tema contra esta medida cautelar, prisión preventiva oficiosa. Hay algunas experiencias de algunos ministros, por ejemplo, un gran conocedor del derecho, para el abogado que quiero referirme, para el abogado especialista en derechos humanos de nombre Luis Tapia, también es una aproximación que se queda corta. La prisión preventiva oficiosa es una figura que afecta de forma diaria, que tiene a miles de personas en la cárcel y que les digo, yo he visto de cerca esta circunstancia. Son miles de personas en la cárcel. Y esta figura distorsiona el sistema penal mexicano, que rompe varios derechos y que, combinado con otras figuras, como el procedimiento abreviado, está facilitando que personas inocentes terminen aceptando una condena sin que haya evidencia. Eso es lo peor, por la presión que les genera estar en prisión preventiva. Todas estas injusticias todavía se siguen dando por esta medida impuesta. Y concuerdo con lo que critica el abogado Tapia sobre esta nueva propuesta del ministro Aguilar. No elimina el incentivo de dictar presencia preventiva. Hay 13 medidas cautelares. La prisión preventiva es la más agresiva. Yo diría, en mi opinión, es la más agresiva. Y no solamente agresiva, sino la más peor. Si se empieza discutiendo por ahí, eso se pone ya en una desventaja al acusado. Imaginen, les decía el día de ayer, si hay alguna persona que simplemente pues le resulta conflictiva a otra por simples difamaciones, se le da la ocurrencia de denunciarlo ante la fiscalía. Imagínense si existe o si continúa existiendo esta medida cautelar de la prisión preventiva oficiosa,
habrá más personas inocentes que saturarán las cárceles, los centros de reinserción. Por eso, la prisión preventiva es la más peor. Si se empieza viendo por ahí, se pone ya en una desventaja al imputado. En definitiva, terminará favoreciendo a la gente con más recursos, que tenga el dinero para pagarse los mejores abogados. Vean cómo se pone en desventaja, cómo se lesionan los derechos humanos. ¿Quiénes serían los que podrían ser favorecidos? Pues los que tengan el dinero a la mano para pagar a los mejores abogados. Por eso es que el experto consideraba que la aprobación de este proyecto que se debatió era un buen golpe. Quiero entonces comentarles la buena noticia de este resumen de la Suprema Corte. Para mí, escucharlo de esta manera me da mucha alegría tener esta información. Con palabras sencillas, trato de explicar. El resumen de esta sentencia, que es lo que me interesa en esta ocasión, que comparto con ustedes, es sobre qué definió la Corte Interamericana. ¿Cómo condena a México? ¿Qué estableció la Corte? La Corte, gracias a que llegó a su facultad, ya que tomó injerencia sobre un caso que ya se ha hecho muy famoso en estos días, sobre dos personas encarceladas de nombre Daniel García y Reyes Alpizar. Gracias a que este caso llegó a las manos de la Corte pudo de una vez sentenciar condenando a México. La Corte estableció que su sentencia constituye por sí misma una forma de reparación y ordenó al Estado, como medidas de reparación integral respecto a este caso que he mencionado, el inciso A, concluir los procedimientos penales en curso en los plazos más breves en estricto apego a las garantías del debido proceso. En su sentencia incluyó un inciso B, revisar la pertinencia de mantener las medidas cautelares. Como inciso C, agregó, desarrollar las investigaciones sobre los hechos de tortura en perjuicio de las víctimas, así como por las demás violaciones a disposiciones relativas al arraigo de naturaleza preprocesal. En el inciso C, se ordena adecuar el ordenamiento jurídico interno sobre la prisión preventiva oficiosa. Este inciso C es la más gran y alegre noticia que nos da este Tribunal Internacional. Además de ordenar que se adecue este ordenamiento jurídico, también ordena realizar las publicaciones y difusiones de la sentencia, de esta sentencia, y su resumen oficial, el resumen que en este momento estoy compartiendo con ustedes. En el inciso G, le ordena realizar programas de capacitación a los funcionarios de la Subprocuraduría de Justicia de Tlalnepantla. En el inciso H, la Corte ordena brindar el tratamiento médico
psicológico, psiquiátrico o psicosocial a las víctimas que así lo soliciten. Y en el inciso I, pagar las cantidades fijadas en la sentencia por concepto de daño material e inmaterial y costas y gastos. Concluye la sentencia. La Corte supervisará el cumplimiento íntegro de esta sentencia en ejercicio de sus atribuciones y en cumplimiento de sus deberes, conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y dará por concluido el presente caso una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en la misma. Y agrega, la Corte Interamericana de Derechos Humanos supervisará el cumplimiento íntegro de la sentencia en ejercicio de sus atribuciones y en cumplimiento de sus deberes conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y así dará por concluido el caso una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en la sentencia. Estimados suscriptores, esta noticia nos debe alegrar a todos los que nos interesan los derechos humanos de los mexicanos. De todo el mundo, desde luego, pero sobre todo en el país mexicano. En la descripción de este video te voy a dejar el enlace para que tú puedas revisar la sentencia completa. Estimadísimos suscriptores, les agradezco su atención por haber compartido con ustedes la sentencia de la Corte Interamericana como Tribunal Internacional, ordenando esta adecuación. Amigos y amigas, les agradezco su atención. Nos vemos en el siguiente tutorial.